cortina porque la verdad que tanto frenetismo me parece que nos está haciendo mal a todos y a todas. Primero, eso, calmémonos un poco, calmémonos en los medios de comunicación, calmémonos en la dirigencia política y me parece entienda todo el mundo que estamos en un quilombo, estamos en una crisis social y la gente espera otra cosa de la dirigencia. Ahora, escarbemos un poquito ahí y empecemos a analizar qué pasó esta semana, ¿no? Porque es cierto, a esta hora, y bueno, soy lo más cauto posible porque cambia de minuto a minuto la situación, a esta hora todo indica que va a haber alguna clase de acuerdo, de convivencia y relanzamiento del Frente de Todos y del gobierno. Cuando digo convivencia, acuerdo y relanzamiento, digo que en realidad Alberto Fernández cedería en su posición y haría un cambio de gabinete que Cristina le viene pidiendo desde el domingo y que él en las primeras 48, 72 horas de la semana no quería hacer y estaba dispuesto a resistir como fuera. Bueno, ayer la fractura se hizo completamente expuesta y Cristina Fernández de Kirchner mandó una carta donde no solamente blanqueó que quiere la renuncia del jefe de gabinete, que quiere que el gobierno rearme el presupuesto que mandó anteayer, hace 48 horas al Congreso, para que no contemple el ajustazo que, tiene en cuenta Martín Guzmán, después de haber hecho ya un ajuste en la primera mitad de este 2021. ¿Eso implica una ruptura? Bueno, todavía no se sabe. Lo que digo es que por las fuentes que pudimos consultar, por ahora lo más probable es que haya esto, que haya un acuerdo de convivencia. Puede ser un enroque de ministros, puede ser que eche a la mayoría y designe otros nuevos. Por lo último que me dijeron, Martín Guzmán salió fortalecido de algún modo de esta crisis. Digo fortalecido frente a la casi certeza que tenía todo el Frente de Todos de que se iba a ir después de las elecciones de noviembre. Bueno, ahora no se sabe si se va a ir después de las elecciones de noviembre, pero da la sensación de que no se iría ahora, de que en este acuerdo de convivencia Alberto Fernández sacrificaría alguna de sus posiciones, pero protegería otras y entonces puede asumir alguien en el lugar del jefe de gabinete, pero mantenerse el ministro de Economía allí, aunque lo obliguen, repito, a cambiar el presupuesto, parcialmente de ajuste que mandó al Congreso. Cuando digo parcialmente de ajuste y digo que está cambiando, está forzando Cristina un cambio de rumbo en el gobierno, tengo que ser muy honesto con ustedes. Es el cambio de rumbo y la audacia política que yo le vengo pidiendo desde acá al gobierno nacional, sostenidamente y reiteradamente durante los últimos meses. Ustedes me escucharon acá muchas veces criticar a Martín Guzmán y este giro ortodoxo que hizo el gobierno durante el principio de este año y que hoy defiende, por ejemplo, Emanuel Álvarez Agis, un economista que en su momento sonó como candidato a ministro de Economía de Alberto Fernández, que siguió hablando con los ministros del ala albertista durante todo este tiempo y que hoy saca un informe donde de algún modo sostiene que los argumentos de Cristina se chocan contra las pocas reservas que tiene el Banco Central. Lo que dice, palabras más, palabras menos, el informe del ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, es que la plata para hacer lo que quiere Cristina no está y que por eso hay que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario como el que Cristina le está diciendo a Alberto, no estoy dispuesta a acompañar. Bueno, esa posición, la posición conservadora, la posición del albertismo, es la que nos trajo hasta acá con esta economía que no está tranquila, como suele decir el ministro de Economía, está muerta. No es que tranquilizó la economía y por eso no volvió a subir el dólar al pico de 195 que tocó en octubre del año pasado, que hoy serían como 250 mangos. Lo que pasa con la economía es que se recuperó en el sector formal, en la industria, en los lugares donde ya había habido asistencia durante el año pasado y quedó todo un continente a la intemperie que es el que en buena medida votó contra el oficialismo en las elecciones del domingo pasado. En realidad, cuando uno habla con ministros de Alberto Fernández, con los ministros del equipo económico,
dicen, bueno, esa es una parte de la realidad, otra parte de la realidad es que hay gente que nos vio cristinizados. Y entonces se perdió el voto que había aportado Alberto Fernández en 2019, que era el voto de los que odian a Cristina. Hoy me crucé con una por la calle que me dijo, yo no quiero que se vaya Alberto, yo quiero que se vaya Cristina. Bueno, los ministros por eso, y me parece representando la posición del presidente, dicen, si nos deskirchnerizamos, nos puede ir mejor en las elecciones de noviembre. Si llegan a este acuerdo de convivencia, lo más probable es que no queden deskirchnerizados. Lo más probable es que queden igual que antes y al revés, que queden un poquito más kirchnerizados, porque Cristina impondría este vuelco de rumbo que te digo, es el que yo personalmente venía pidiendo que tome el gobierno desde hace varios meses. Ahora, ¿es la forma esta? Bueno, a mí me da la sensación que no. Y me da la sensación que no por una cuestión de elegancia o de modales, sino por una cuestión de eficacia. Mirá, en su momento a Néstor Kirchner le criticaban muchísimo los modales, que era un prepotente, que en su momento lo echó intempestivamente Alfonso Prat Gay, por ejemplo, del Banco Central, cuando lo puso a Martín Redrado. Pero esa prepotencia venía atada a la eficacia en la toma de decisiones. O sea, hacía algo que parecía prepotente y eso se cumplía, llegaba a la realidad, digamos. Bueno, da la sensación de que todo lo que pasó esta semana no es muy eficaz. Y termine como termine esta semana de rosca loca, de rosca tan tremenda, todo el tiempo permanente y tan nociva, tan destructiva, me parece que se abre un nuevo tiempo político en la Argentina, un tiempo político en el cual no sabemos bien qué va a pasar y en el cual no sabemos tampoco bien cuáles van a ser las claves ni los protagonistas. Digo que se abre un nuevo tiempo político también porque de algún modo lo que abre ahora esta discusión pública a cielo abierto, esta interna a cielo abierto, es un escenario difícil para las elecciones de noviembre. ¿Cómo va a llegar el Frente de Todos a las elecciones de noviembre? ¿Qué va a representar un voto al Frente de Todos el 14 de noviembre? ¿Va a ser un voto a Cristina o un voto a Alberto? ¿Va a ser un voto para acordar con el Fondo Monetario o un voto para no acordar con el Fondo Monetario y no hacer el programa de ajuste que el Fondo Monetario propone? Tan desordenado quedó el oficialismo después de intentar mostrar unidad en unas PASO en la que podría haber dirimido esto y podría habernos preguntado a nosotros, a los votantes, qué queríamos hacer, que ahora en realidad la oposición llegó rota a las PASO y ahora llega a las generales unida y el oficialismo le pasó al revés. Llegó unido a las PASO y va a llegar roto a las generales. Con un condimento adicional, que es que en las generales eso que está roto tiene que ir junto. Entonces hay distritos donde encabeza un kirchnerista, distritos donde encabeza un albertista y no se sabe bien, repito, a qué vas a estar votando cuando votes. ¿Quién va a poder reconstruir la autoridad presidencial ahora que Cristina decidió demoler el dispositivo de poder que inventó cuando ungió a Alberto Fernández como candidato? No lo sabemos. ¿Cómo puede darse una alternancia ordenada en medio de una polarización tan brutal, con una oposición tan destructiva también, que te cambia tanto el eje de la discusión todo el tiempo y que hasta el año pasado parecía de a ratos delirar en sus planteos? Tampoco lo sabemos. ¿Qué va a pasar con la calle, el gran ausente? Porque esto, así como se podría haber dirimido en unas PASO dentro del Frente de Todos, también se podría dirimir en las calles. También podría convocar, en vez de sacar cartas o empujar golpes palaciegos, como lo representa una renuncia masiva de ministros enviada a los medios de comunicación, también Cristina podría convocar a una marcha en contra del Fondo Monetario y que de repente se junte 1 millón de personas en la 9 de julio que estén doble vacunadas para no correr riesgo y que el Fondo Monetario vea que el país efectivamente resiste el ajuste que le quiere imponer Washington. ¿Qué pasa si las organizaciones sociales iniciaran una huelga de brazos caídos
en los barrios populares donde estuvieron cuidando a la gente en protesta contra el presupuesto que envió el gobierno al Congreso y que no contempla especialmente a esos barrios en su asignación de gastos. Bueno, tampoco sabemos qué pasaría en ese caso. Son demasiadas preguntas para un momento demasiado tenso también en términos sanitarios, en términos de la sociedad, de la economía y de nuestras cabezas. Estamos, después de tantos meses de tensión por la pandemia, estamos un poco irascibles. Resulta que ahora este escenario abrió una realidad que la semana pasada en Argentina parecía impensable. Al revés, estaba Alberto Fernández diciéndole a Estados Unidos: mirá que nosotros acá somos garantía de que no hay lío callejero. Bueno, ahora parece que esa garantía se está empezando a resquebrajar. Y si Colombia, y si Chile, y si Perú, y si Brasil, y si Ecuador, y si Bolivia, y si Uruguay, que tuvo la semana pasada también una marcha de 1 millón de personas, no quedan tan lejos de la Argentina como parecía apenas hace una semana. Pasaron cosas.